Muy buenas noches, amigas y amigos de Diálogo Abierto. Por primera vez en este programa hablamos de la resiliencia como una posible actitud ante la vida, gracias a la sugerencia de una de nuestras colaboradoras. Y fue precisamente la cineasta y promotora cultural Lisette Vila quien nos indujo a tratar ese tema, gracias a un documental que ustedes tuvieron oportunidad de disfrutar y nosotros hablamos de él aquí, que fue Mujeres de la basura al bienestar. El tema de la resiliencia está lejos de agotarse y, bueno, la propia Lisette le ha dado continuidad. Recientemente asistimos al estreno de una nueva mirada al tema, que fue precisamente el audiovisual Mujeres, Resiliencia, Derechos de Vida. Una obra de Lisette Vila y de Ingrid León y de otros de los integrantes del proyecto Palomas, porque ningún audiovisual puede lograrse con la participación solamente de una cabeza y de un corazón. Yo les propongo darles un avance de ese documental. Desde Kennedy hasta Trump, 11 presidentes han ocupado la silla del oficina oval en Estados Unidos, con el mandato de aislar y bloquear el normal desarrollo de nuestra nación. Mi padre, 4 hembras tuvo de hijos, nos crió como niñas que teníamos que aprender a todo. Mamá sola, con un hijo solo, me tocó a mí ser madre sola con mis hijos. Que llego a mi casa y tengo que ser la supermamá, después tengo que ser la superesposa o la supercocinera. Sostenemos la economía grande y la pequeña, resistimos y crecemos. Tienes que sobreponerte a lo que tu contrario piense. La primera mujer que había decidido ser directora de orquesta, que era un trabajo dedicado exclusivamente para los hombres, ¿no? A pesar de los pesares, soñamos y defendemos una vida diferente. Cuando yo estoy sentada creando, no estoy pensando que vinieron los huevos. El salario era bajísimo y eso no me importó, yo seguí para adelante siempre. Ella no empezó con el violonchelo porque no había. Yo dije, bueno, yo voy a tratar de conseguir un violonchelo. Pensamos en una existencia mejor que la nuestra para la familia, nuestros hijos e hijas. Y si ella iba para adelante, nosotros teníamos que ir para adelante. No, nosotros no somos padres bloqueados. Nosotros vivimos en un país bloqueado. No teníamos tal vez un alto nivel de vida, pero sí teníamos mucha dignidad y pienso que por todo esto he llegado a tanto. Y es la capacidad que hemos tenido de que nuestra respuesta es luchar por la vida. Yo me le paré en la incubadora y le dije, tú no te me puedes morir porque yo te voy a hacer feliz mientras que yo vivo. Somos portadoras del poder femenino, dueñas de un empuje sin límites, más allá de incertidumbres, vacíos, desvelos y privaciones. No se puede volver atrás. Uno no le puede hacer el juego a las cosas que discriminen. Escuchar a otras mujeres, porque hay muchos tipos de mujeres, creo que es un acto de libertad, de independencia. Vivir aquí es un privilegio. Nosotras las cubanas conocemos muy bien lo que es sobrevivir. Yo soy una mujer resiliente porque así somos las cubanas. Capacidad de adaptación y recuperación ante la adversidad. Así me permito yo resumir el concepto de resiliencia, una actitud muy necesaria en la actualidad. Pero para profundizar, llegar a detalles, contar experiencias, están aquí los protagonistas absolutos de la noche de hoy, a quienes doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Lisette Vila, la culpable de que hablemos de resiliencia en Diálogo Abierto. Bueno, tú me has hecho culpable de muchas cosas. Y yo no me siento Pero así. sigue siendo culpable, que nos encantan tus propuestas. Bueno, Lisette es documentalista, siempre me gusta decir musicalizadora porque así te conocí y tienes muchos premios cuando en tu trabajo solo como musicalizadora. Y creo que hay que decir siempre que eres una promotora cultural. Gracias. También.
Eres la creadora del proyecto Palomas, me gusta repetirlo, que es una casa productora de audiovisuales para el activismo social. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. Yo creo que usted no había venido nunca a Diálogo Abierto. Bueno, pues es la doctora Heidi Fundora, así donde ustedes la ven bella, joven y rutilante. Es doctora en ciencias sociológicas, es profesora asistente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Marcos Herrera, asistente de dirección y de producción del proyecto Palomas, bienvenido. Estreno en Diálogo Abierto, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ya volverás. Y Sergio Cabrera, quien es el coordinador general del proyecto Palomas, que ya nos había visitado anteriormente. Bueno, muchísimas gracias. Cuando uno busca las, digamos, definiciones de resiliencia, pues encuentra palabras, ¿no? Adaptarse, replegarse, adaptarse y replegarse, pero recuperar las condiciones originales cuando terminan las situaciones adversas. Y bueno, usted mejor que yo sabe que este concepto viene de la física de los materiales, los sociólogos se apoderaron de él, los psicólogos, los economistas, todo el mundo, porque es un concepto que, ¿verdad?, propicia cosas. Pero desde que yo te conozco, yo no recuerdo ahora el título de tu primer documental. Yo no sé si fue Hembra es el alma mía. Hembra es el alma mía. Mira, todavía funciono, todavía soy resiliente. Todavía funciono. Tú siempre has escogido personajes resilientes. Sí, porque yo creo que además de denunciar estos derechos a la vida, que estamos hablando de los derechos humanos, yo creo que también hay que tener la fuerza y la solidaridad de hablar de la reparación y la sanación. Solo no podemos denunciar, solo no podemos hablar de un hecho, sino también de que la gente tiene que repararse del dolor, de las injusticias, de los momentos más difíciles. Y este documental queríamos hacerlo desde hace 7 años. Y en una de las entrevistas yo dije, qué bueno que pasamos 7 años sin poderlo hacer, porque ahora lo hemos hecho con otra capacidad de conocimientos, que le pusimos la interseccionalidad que hace 7 años no hubiéramos hablado. Bueno, porque estamos hablando de conceptos que la ciencia va desarrollando. Va desarrollando y que en Cuba realmente han llegado muy tarde. También. No sé qué dice la doctora, pero para mí, incluso no porque no los conozcamos muchas personas, es que públicamente no se habla como de la resiliencia, que hay que hablar mucho más. Y entonces hace 7 años atrás esto hubiera sido otra cosa. O sea que llegó Loli en el justo momento de hablar de estas mujeres, que tú lo has visto el documental muchas veces, ¿Cómo no? y has reportado sobre él, y hablar de ellas, que ellas mismas, esto no fuimos, a ver, no hay una tendencia de que nosotras, ¿verdad? Sí. En las entrevistas, el equipo de filmación, como que la forzamos, eso salía solo, todas salían solo, que decían todo su pesar, y a la misma vez es un documental diferente. El equipo de Palomas hemos visto después de las impresiones de los diferentes públicos que empieza otra etapa de Paloma, completamente, es verdad. Bueno, qué bueno estar aquí nosotros, ¿verdad?, participando de eso, de cierta forma. Sí. Voy a pasar a la doctora, no. Ya que la hemos invocado. Ya que la hemos invocado. Sí, vamos a recostarnos. Porque igual, estas palabras, ¿verdad?, de adaptarse, de replegarse, o sea, repliegue. Hay una situación dura, difícil, bueno, como la que estamos viviendo todos los cubanos ahora, a nivel social. Y luego están las que nos tocan, privadas, particulares, a cada uno de nosotros. Nos replegamos, nos adaptamos, pero resiliencia no es solo eso, es que nos recuperamos, ¿no? Entonces, necesariamente las adversidades nos llevan a transitar este camino, siempre logramos culminarlo. ¿Por qué tantas ciencias se han apoderado, digamos, de este concepto? Sí. Es una pregunta interesante porque yo creo que el documental nos movió los hilos racionales, pero también los hilos sentimentales a todas las personas que pudimos verlo.
y también puso a dialogar esa ciencia clásica con todos esos saberes que tienen todas las mujeres protagonistas de ese documental, ¿no? E incluso pone a la ciencia a pensarse a sí misma el cómo aborda el concepto. Ese concepto en los últimos tiempos ha tenido mucha fuerza en los espacios medioambientales. O sea, pero con este documental se recupera y se trae la vida social, la vida política, la vida económica, a las biografías de las mujeres que son protagonistas del documental y los resignifica. Y cuando tuve la oportunidad de ver el documental por primera vez, pensé, esto es un tipo de resistencia, pero no es resistencia por resignación, esa resistencia amarga que te cansa, no, es resistencia creativa, es resistencia desde la esperanza, es resistencia desde el optimismo, y yo creo que es incluso una forma de reinterpretar hasta la concepción del desarrollo. Nosotros llevamos tiempo trabajando el desarrollo humano, el desarrollo emancipatorio, y yo creo que este documental nos da elementos para pensarnos cualquier plan de desarrollo nacional, local, pero también incluso los proyectos de vida, los proyectos de desarrollo personales de la gente, ¿no? Yo creo que el documental resignifica y da como otro vuelco al concepto. Y luego también hay un elemento para mí súper interesante, y es la posibilidad de ponernos en los pies de mujeres muy diferentes. O sea, no es lo mismo resistir, replegarse y salir hacia adelante estando en los pies de personas con discapacidad, o personas que viven con contextos discapacitantes, que están en los pies de personas con diferentes colores de piel, con lo que eso implica. Ha dicho usted algo que me gustaría que no pasara así, porque uno puede tener una discapacidad, pero uno puede estar en un contexto discapacitante. Me acaba de iluminar ahora mismo usted. Sí. No, es que es bueno que se hablen estas Claro, por cosas, porque a veces pensamos que somos nosotros, pero es el contexto. Bueno, ¿cómo? Efectivamente. ¿Cómo respiramos ahí? Efectivamente, sí. O sea, cuando miramos el entorno físico, pero también el entorno económico, el entorno político, el entorno de la vida personal. El entorno pues, social, el entorno familiar. Social, exactamente. Puede haber un entorno familiar que sea discapacitante, que te limite Así también. mismo. Incluso a personas que aparentemente no tengan las discapacidades clásicas por lo que la gente los reconoce, y sencillamente cuando el contexto limita, cuando el contexto impide que uno desarrolle sus potencialidades, pues es un contexto disfuncional y por lo tanto se convierte en un contexto discapacitante. Y yo creo que el documental logra exponer todas esas expresiones, logra dialogar y cuestionar todo ese contexto condicionado por políticas exteriores, pero también condicionados por algunos elementos de política interna, repensando nuestras políticas públicas. O sea, yo creo que es un documental que toca todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Que da pie para muchos debates, como muestras en diversos públicos. Es iluminador, aparte de estremecedor, ¿no? Pero no te deja solo en el choque de lo que viste, de los conflictos que viste, sino te deja en la posibilidad de crecer. Bueno, al presentar a Marcos, vimos que trabajas en las cuestiones de producción, de asistencia de dirección, sistemáticamente. Y bueno, Paloma se ha caracterizado desde sus inicios por lograr construir alianzas que le han permitido producir sus audiovisuales y hacer su trabajo. Háblanos un poco de estas alianzas, de todo esto, pero bueno, específicamente con respecto a este documental. Y dado el contexto de los invitados que tenemos aquí, pues te tocaría hablar de la participación de los más jóvenes, ¿verdad? Claro. En todo esto de Palomas. Mira, te digo, este documental es un proyecto de la UNESCO, de París, que fue gestionado aquí a partir de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO, que debería mencionar el nombre de Oscar León, Yaima Esquivel y Alexis Jaruca, que fueron los especialistas que trabajaron cerca con nosotros. Y la participación del Centro Félix Varela, que fue totalmente indispensable, imprescindible. María de los Ángeles Vilaboy Rodríguez, directora general, sin su presencia, sin ese magnífico equipo, no hubiese sido posible la realización de este documental. Ya luego se nos suman Oxfam y la Embajada Británica en La Habana y el siempre acompañamiento de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. Entonces, con este gran equipo de personas y de buenas energías y buenas vibras, logramos hacer este documental a pesar de la situación que viene viviendo el país desde octubre, noviembre del pasado año, que es cuando empieza la etapa de rodaje y luego la edición y hasta este producto final que
hasta el último momento haciendo la premier, planificándolo, todo el tema del transporte, del combustible, fue muy difícil. Y el hecho de que haya asistido al Cine Yara 1.400 y tantas personas en medio de este contexto realmente es impresionante. Bueno, y cuando se hizo la proyección especial para la prensa en el Chaplin, ¿verdad? Bueno, era una proyección especial para la prensa, para los medios, pero yo creo que se enteraron un montón de gente. Casi 200 personas. Y como siempre en las convocatorias de Paloma, son muy aceptadas. No sé cómo te has insertado en Paloma, cómo está la cuestión de los equilibrios generacionales, ¿no? Sí. Demográficos en Paloma. Y geográficos. Y geográficos también, ¿no? Paloma funda en el 2014 la Cooperativa de Formación de Conocimientos y Capacidades, que es, vamos a decir, que esa parte que se ocupa de la capacitación de jóvenes, de ese diálogo con varias universidades, incluso no solo de los medios audiovisuales, sino todas las demás. Pues el equipo joven de Paloma es un equipo transdisciplinario y yo creo que eso es lo que nos caracteriza. No es exclusivamente del mundo audiovisual. De hecho, yo estudio lengua extranjera. Entonces, a partir de ahí empezamos un trabajo de sistematización, brindando las herramientas teóricas, prácticas, pero también desde los conceptos que maneja Paloma, desde el punto de vista social, como precisamente de la interseccionalidad de la que estamos hablando, feminismo, género. No son conceptos que se manejen generacionalmente. Y son conceptos que forman parte de la actividad científica, digamos, en general y en particular, y que son necesarios para el trabajo de Palomas, ¿verdad? Porque es una casa productora de audiovisuales para el activismo social, hay que manejar todas esas cosas. Entonces el hecho de que tantas personas jóvenes se acerquen a Paloma voluntariamente, con el deseo de aprender sobre esto y luego ponerlo a la práctica, realmente es esperanzador. Y en mi experiencia personal y en la participación de este documental, tuve la oportunidad de conocer mucho más acerca, bueno, precisamente del tema que trata el documental, que a pesar de ser tan obvio, no es tan práctico para mi generación sentirlo, y lo estamos sintiendo ahora con estas nuevas medidas, con estas nuevas cosas que están pasando. Una generación que nace luego de un periodo especial, que realmente no sabe todo el problema que fue, y entonces vivirlo ahora y tener este material y ser capaz de estar en estos rodajes con estas historias de mujeres resilientes, los reportajes que se hicieron en las prisiones, ha sido una experiencia no solo para mí, sino para todo el equipo joven de Paloma, una experiencia impresionante. Y lleva una gran investigación previa, ¿verdad? Todo este trabajo, para llegar a esas personas que ustedes deciden entrevistar. La mayoría de esas personas están entregadas a Paloma de una manera u otra durante estos 17 años, y otras traen a otras y a otros. Pero además están los dos textos de Sara Mas, narrados por Obelia Blanco, sí, que van acompañando ahí. Y está también los textos de Teresa Díaz Canal por Irela Bravo. Alguien me decía, pero con las historias de vida nada más. Y yo decía, sí, pero hay que decir otras cosas. Exacto. Que no dicen las historias de vida. Y hay que como que entregarle también a los diferentes públicos otra, como dice Marco, como ha dicho Heidi, esa manera de pensar que no lo tenemos. La experiencia de Sergio ha sido también, es tu primero, ¿no? Mi primer documental. Sí. Bueno, te decía, Sergio, antes de comenzar el programa, que me recomendaron que te preguntara sobre interseccionalidad. Sí. Entonces, una vez más, los invitados de Diálogo Abierto me obligan. Me obligan a estudiar. Cariñosamente, me enriquecen, me abren nuevas puertas. Entonces, lo que encontré dice que es un fenómeno que existe, por el cual cada individuo sufre opresión o tiene privilegios según su pertenencia a las múltiples categorías sociales. O sea, siempre Paloma como que lo pone a pensar a uno, porque el hecho de que tú pertenezcas a un grupo social, a una familia, a una etnia, a un barrio, ¿verdad? A un grupo, a una familia con determinados niveles de ingresos económicos, todo eso implica privilegios, implica opresiones,
los conceptos de la familia donde tú te crías, no sé. Y que no te categoriza. El tú ser negro o el tú ser blanco, el tú tener una hijo de mi papá y mi mamá que tienen tal pensamiento, exacto, no me categoriza. No te categoriza, porque al final todos somos resultado de varias categorías que se interconectan, claro. ¿Ya? Que es lo que en definitiva nos hace. Usted, Pilló y Heidi, Lisette, Marcos, somos resultado de diversas categorías que se van juntando. Se van como entrecruzando. Exacto. Y de ese cruce sale cada uno de nosotros. Exacto. Que luego, con toda que luego nos entrecruzamos y formamos los grupos y las sociedades. Con toda una riqueza, claro. Con toda una serie de aspectos también para que los estudiosos puedan hacer un estudio mucho más que abarcador, mucho más, digamos, ya no personalizado quizás, pero también sociológicamente creo que tiene un valor tremendo, porque ya no te encasilla en un aspecto, ya no te verticaliza hacia una determinada área, sino que te abre todo un panorama de posibilidades. Claro, cuando vemos el documental, que nos damos cuenta que son 22 mujeres, 4 hombres, 26 protagonistas de todo el país. Diferentes y coincidentes. Pero coincidentes en este valor resiliente, en este valor emancipatorio también. Todas estas mujeres, todos estos hombres nos dan un discurso de vida tremendo. Que sí, ciertamente, han resistido, a pesar de los golpes de la vida, que a pesar de las situaciones particulares, a pesar de todo lo que nos rodea a todos, de los cuales claro. Que nosotros somos testigos también, pero que tienen, yo creo, algo que es nuestra vocación, y digo nuestra porque es la de las cubanas y los cubanos, nuestra vocación a la felicidad. No es, yo digo, sí, nos ha tocado resistir, y qué bien que nos ha tocado resistir, qué hermoso, pero que nuestra vocación primera es la felicidad. Nosotros estamos en este mundo para ser felices. Por eso Lisette Coge estrena los documentales y hace las cosas el Día de la Sonrisa, el Día de la Felicidad. Exacto. Hicimos una fábrica de felicidad en el 2012. Exacto. Bueno, no sé si recordarás que hicimos un programa también sobre el Día Mundial de la Felicidad. Entonces son cosas, rollos en los que me pone Lisette Vila para felicidad mía. Nos quedan como 3 o 4 minutos. Entonces yo creo que dado la experiencia, bueno, por ejemplo, de mi generación, la que está aprendiendo a vivir la tuya ahora mismo, doctora, podemos aprender a ser resilientes. Por supuesto. Podemos aprender a volver, a recuperar cuando pasa el tema que nos agobia, que puede ser personal, social. Por supuesto. Cada ¿Y cómo hacemos? Nos creamos una red social, nos metemos en una red social, nos encerramos en nosotros mismos. ¿Qué hacer? Yo creo que hay múltiples alternativas y Palomas muestra pues ese abanico de alternativas, ¿no? Y por algo este tipo de proyecto nace de una casa para el activismo social. O sea, para nada es un documental o este documental nos invita a quedarnos y encerrarnos en nosotros y nosotras, ¿no? Yo creo que en algún momento no se puede encerrar, pero lo más importante sí es crear capacidades y desarrollar capacidades para salir adelante. Nunca de forma individual. Yo creo que el documental también llama, o sea, son personas que buscan redes sociales, que tocan puertas, que se apoyan en su familia, pero también se apoyan en sus amigos y amigas, que se apoyan en casas productores audiovisuales, que se apoyan en grupos de activistas y que no se quedan con los brazos cruzados. O sea, salen adelante, se transforman, también transforman su entorno, aprenden de eso y luego lo socializan, lo comparten, como realizan en el documental. O sea, como ya aparece en el documental y como también lo han podido hacer en todos sus espacios, ¿no? Creo que lo que, digamos, un concepto o palabras que sí se manejan, digamos, es cultura comunitaria, proyectos, sí. Se maneja mucho, pero ¿cómo se concreta eso? ¿Cómo debe ser eso tenido en cuenta a la hora de decidir, digamos, políticas?
¿Cómo defendemos nosotros eso, las personas comunes y corrientes? Sí, yo creo el documental, para retomarlo y darlo con el tema de la interseccionalidad, coloca sobre la mesa que un tipo de política exterior como la que se denuncia debe ser denunciada, pero también debe ser pensada hacia adentro para pensar colectivamente como sociedad que somos y como la sociedad que queremos ser, cómo le damos respuesta a eso. O sea, hay respuestas personales que se ponen en valor, pero deben ser acompañadas por políticas públicas. ¿Por qué? Porque como bien aparece en el documental, el bloqueo afecta a todos los cubanos y las cubanas, incluso más allá de las fronteras, pero no nos afecta a todos y a todas por igual. Por eso es que las estrategias que se desarrollan son diferentes, porque no es lo mismo una persona en contexto discapacitante que una persona que proviene de una familia con bajo capital económico, que una persona de una zona rural intrincada de la periferia del país, que una persona que haya vivido situaciones de racismo. O sea, el documental pone sobre la mesa una diversidad, una persona efectivamente que proviene de grupos con otras identidades de género, con otras orientaciones sexuales, pone sobre la mesa esa variedad de cubanos y cubanas que somos, que afrontamos este tipo de situación de forma diferenciada y que necesitamos políticas públicas, movimientos comunitarios que apoyen esas respuestas personales para que esa sobrecarga no esté solamente en los hombros individuales de cada una de las personas, sino que sea buscarle soluciones colectivas a problemas que también trascienden a los individuos, ¿no? Esas experiencias, digamos, personales, pues enriquecen la visión que puede tener una política pública general. Efectivamente, sí. ¿Verdad? Sí, hay todo el que tiempo. Tiene que tener en cuenta todas esas particularidades. Exactamente. Sí. Todas las estrategias económicas que desarrollan esas mujeres, acompañadas con fondos de economía social y solidaria, que también ha sido uno de los temas del documental del ICE, con una mirada a las políticas desde la economía feminista. O sea, se podrían hacer maravillas para acompañar a los cubanos y cubanas que son afectados por el bloqueo, ¿no? Acompañarlas y dar soluciones. Y dar soluciones concretas, reales, para transformar material y espiritualmente sus vidas. Esa sería, digamos, la culminación del proceso de resiliencia, para ¿verdad? buscar soluciones que se comuniquen con nosotros en Paloma y los acogemos allí, que nos llamen. Déjame decirte que bueno, está Marco joven, el primer documental también, pero tengo que decir que uno de los logros de este documental y uno de los regocijos de Palomas, mi querida amiga, es que este documental, en la creación y en la producción participaron más hombres que mujeres de Paloma. O sea, que de verdad hemos logrado que esa igualdad de género tenga ese sentido de verdad igualdad, ¿verdad? De esas posibilidades que han tenido los varones de Palomas de empezar a sentir también con esas mujeres y con esos hombres que tienen una situación. Eso es un buen ejemplo, que esos enfoques de las características de cada cual y de los desafíos de cada cual son de todos. Son de todos porque todos somos seres humanos, ¿verdad? Sí, eso es, pienso que efectivamente uno de los logros, porque hay todavía quien piensa que el tema del feminismo de la mujer es solo de las mujeres, lo otro es solo de los hombres, lo otro es solo qué error, ¿verdad? Del campo, de la ciudad. Al final tenemos todos que interseccionalizarnos, así, y ser resilientes, que se puede aprender y se puede lograr. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Espero que te haya gustado tu estreno aquí en Diálogo, y a usted también, doctora. Y nos vemos seguramente pronto con alguna cosa que se te ocurra, o con algún nuevo documental, o con alguna nuevo, ya lo están, ¿verdad? No, ya están. Bueno, pues entonces ya saben, Palomas entra en proceso de postproducción de otro documental. Gracias. Lo conocerán de él seguramente aquí en Diálogo Abierto. Muchísimas gracias. Recuerden, lunes, canal educativo, después del noticiero. Siempre los esperamos. Gracias.